Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida a Neurofisio Club, la sala semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse de Fundación AISE. Hoy nos toca el capítulo número 29 de Neurofisio Club ya, el primero que grabamos en 2022. ¿Quién no iba a decir que íbamos a llegar a 2022 cuando empezamos en mayo de 2021? Pero parece que el proyecto está creciendo. Además que esta tarde tenemos novedades que os quiero comentar porque se ha creado ya el Club de Neurologopedia, coordinado por Jaime Paniagua, que podéis escucharlo en el podcast en un episodio especial que hicimos el 12 de diciembre con motivo del Día Internacional de la Disfagia. Está en el podcast, tanto en Spotify como en iVoox, y podéis escucharlo. Pues bien, Jaime le gustó la experiencia y se ha prestado y ha creado el Club Neurologopedia de la Fundación AISE, y dentro de muy poquito van a empezar los directos, ¿vale? Y también luego se subirán al podcast de Neuroconciencia. Con lo cual os animo a todas las oyentes, si os apetece un poquito de las novedades en cuanto a neurologopedia, pues que busquéis el club y os unáis, porque así cuando se haga alguna sala directamente recibiréis la notificación. Y aparte, además, las terapeutas ocupacionales de la Fundación AISE también se han creado el club de neuroterapia ocupacional, con lo cual muy pronto también empezarán a hacer salas, y esto pues ya sí que se va a transformar cada vez más en un club transdisciplinar que va a tener programas específicos organizados tanto por fisios, como en el caso de Neurofisio Club semanal, como por logopedas, que creo que van a empezar con un programa al mes o una cosilla así, y luego los terapeutas ocupacionales que también van a poner su granito de arena. Así que yo creo que vamos a estar muy entretenidos, no vamos a tener tiempo de escuchar tanto programa, y todavía nos da la neurociencia para seguir organizando cosas, así que esto es un no para. Como siempre, daros primero las gracias por estar en el directo, a las personas que estáis por aquí, y también a las oyentes del podcast. Ya contamos con más de 11.000 reproducciones en las distintas plataformas de podcasting, y la verdad que estamos contentísimos porque esto que empezó así, como siempre lo digo, como un ratillo entre amigos hablando de neurociencia, pues poco a poco va creciendo y recibimos cada vez más propuestas, cada vez más opiniones. Y la verdad que nos estamos nutriendo muchísimo del programa y de la gente que ya empieza a seguirnos y empieza a conocernos un poquillo. Así que, como siempre, en primer lugar, gracias a todas por seguirnos y por aguantarnos, tanto en los directos como luego en el programa de podcast. Bien, la tarde de hoy, el capítulo número 29, va a estar bastante entretenida porque tenemos un tema que a mí me gusta mucho. Os voy a hacer una simple presentación del tema y voy a pasar a presentar a mi compañera Yolanda, que está por aquí, a ver qué tal ha iniciado el año. Pero bueno, digo sobre todo Yolanda porque el tema de esta tarde a ella le interesa mucho porque tiene que ver con temblor, y como sabéis el temblor no solo se debe a temas subcorticales y a problemas subcorticales, pero sí los síndromes que cursan con temblor más clásicos, los que se explican en la carrera, los que todos los novatos de la neuro más o menos conocemos, pues suelen estar asociados a síndromes subcorticales, en concreto muchas enfermedades de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Que es de lo más descrito, y también algunos tipos de ataxia, aunque ya veremos a lo largo de la tarde que, bueno, hay que hacer diferenciaciones un poquito más profundas a la hora de enfrentarnos al temblor como signo, ¿no? Pero como a Yolanda le encanta lo subcortical, pues por eso digo que a ella le tengo que ceder un poco la palabra, a ver qué tal ha empezado el año y a ver qué este artículo, que publicado en el 2021, está firmado por Lenka y Jankovic, ¿vale? Y se titula Síndromes del temblor o temblor, una revisión actualizada. Os dejaré la referencia en la descripción del podcast para que podáis leerlo porque está en Open Access y la verdad que es muy muy interesante. Así que Yolanda, vamos a revisar actualizadamente, ¿no? Como diría algún amigo nuestro, el temblor. ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado el año? ¿Y qué te ha parecido el trabajo así? Una primera revisión rápida, un titular sobre el. Hola Juan, pues feliz año y feliz año a todas las personas que estáis por aquí por la sala y escuchándonos en diferido.
Pues mira, la verdad que el año empezó un poco rarillo en la fundación con algunos cambios que no nos hubiera gustado hacer y eso, pero por otro lado como con mucha energía también después de ciertos cambios y con muchos proyectos que están saliendo para adelante, como tú decías. Así que con mucha ilusión de lo que nos va a deparar este año y como tú dices, de haber podido estrenar años siguiendo con este hobby, ¿no? Que nos ha dado por hacer, que es hacer en la radio, porque la verdad es que se le toma el gusto y joder, que la gente tenga la aceptación que está teniendo, tengamos el seguimiento que estamos teniendo, pues a mí me sigue sorprendiendo también cada día, como tú decías. Y bueno, la verdad es que así como titular de qué es lo que vamos a revisar, pues yo te diría que me ha parecido una clasificación bastante pormenorizada, con bastante tinte clínico, que al final es lo que a nosotros nos interesa, de los tipos de temblores y como una actualización en la que se profundiza en diferenciaciones que a lo mejor hasta ahora yo no entraba, como diferenciaciones entre distintos tipos de temblor de acción o entre temblores y distonía o en temblores que son o no secundarios a la distonía. Así que a mí me ha gustado bastante porque como yo soy bastante desordenada, que vengan estas autoras y nos pongan un poquillo así las ideas claras, pues, y todo un poquito ordenado, pues como que me ha servido mucho. La verdad que sí, la clasificación está muy pormenorizada y es cierto que pone mucho orden y que actualiza. Este artículo, la verdad que no engaña. Lo que te dice en el título es lo que hay. Es decir, es una revisión muy actualizada, presentando una clasificación que a mí me parece que es, como tú decías, bastante clínica y que yo creo que si se sacan 4 o 5 ejes claros, puede ayudar mucho a la hora de identificar los distintos tipos de temblores. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos esta tarde, a ver qué tal nos sale. Y bueno, como he dicho antes en la previa, si hay que hacer otro capítulo, pues se hace, porque yo creo que el artículo lo merece. Yo es verdad que soy muy fan de Frontiers in Neurology, que es una revista que publica mucho y guay, porque es verdad que suelen ser cosillas bastante actualizadas, bastante aventureras muchas veces y creo que se merece este trabajo una revisión profunda. Así que si hay que estar aquí 3 tardes, pues 3 tardes que estaremos. Vamos a tomárnoslo con calma y yo sobre todo lo que quiero es que quede claro y que cualquier persona que escuche esto pueda tener por lo menos una visión general de la clasificación, en qué se basa la clasificación, cuáles son los ejes principales y cuáles son como las características primarias que hay que analizar cuando uno se enfrenta a un temblor. Para salir de esa distinción, como decía Yolanda, que está tan basada en el patrón de activación, que al final es la que nos han enseñado a todos, del temblor en reposo, el temblor en acción, y al final pues nos quedamos todos ahí un poco en eso y no diferenciamos de una forma tan pormenorizada como la que hace este trabajo. Bien, Yolanda, pues vamos a empezar el temilla. Yo creo que lo más importante, como para tener una forma de trabajo encima de la mesa y poder dedicarnos un poco a establecer cuáles son los ejes en los que se ha basado el artículo, yo creo que el artículo tiene como 2 o 3 objetivos importantes. Yo creo que se centra mucho como en una actualización del diagnóstico de temblor esencial y una entidad que llaman temblor esencial plus, ¿no? Que creo que hacen como una muy buena revisión y pasan un poquito de la clasificación más clásica y nos introducen en algunas características que nos pueden ayudar a diferenciarlo. Y luego creo que lo que intentan es como hacer esa clasificación de los distintos tipos de temblor basándose principalmente en 2 ejes, que yo creo que eso tiene que quedar claro desde el principio. Los 2 ejes en los que se van a basar los autores del artículo son, en primer lugar, las características clínicas, y dentro de las características clínicas vamos a tener como distintos puntos a tener en cuenta a la hora de analizar el temblor. Uno de ellos va a ser el patrón de activación, pues si se activa más en reposo, si se activa más cuando el paciente inicia la acción, durante la acción, si hay una postura mantenida, es decir, el patrón de cuándo aparece el temblor es una de las primeras características importantes. Luego, otra característica importante es dónde aparece el temblor. Pues si es generalizado, si es solo en miembros superiores, si es ¿vale? Entonces el criterio de localización también es muy importante. Patrón de activación, localización. Luego también utilizan mucho la frecuencia del temblor, es decir, cómo de rápido va ese temblor,
¿vale? Utilizan los hercios, que ya sabéis que es como el número de batidas que da por segundo. Entonces, pues si es un temblor de 3 hercios, pues sabéis que en un segundo, cada vez que contáis, hace plap, 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 ¿vale? 3 veces. Y luego también utilizan mucho la amplitud del temblor, ¿vale? Si es un temblor en el que el desplazamiento del segmento es muy amplio, es decir, hay bastante desplazamiento, bastante longitud en el temblor, o si por el contrario es una amplitud bastante baja, ¿vale? Entonces, con esas 4 características clínicas, ya tenemos una idea más o menos de por dónde van a ir los tiros, es decir, cuándo aparece, cómo afecta a la localización del cuerpo, es decir, por dónde está distribuido, la amplitud y la frecuencia, ¿vale? Y luego ya iremos profundizando en cada una de esas características. Y luego, en cuanto a la etiología, pues se centran bastante en intentar como hablar no solo de los temblores predominantes, sino también de algunos que por lo menos hay que nombrar y que nos tienen que sonar, aunque sean enfermedades a lo mejor pues menos frecuentes o a las que estemos menos acostumbrados. No sé, Yolanda, si te parece que para empezar centrarnos en esos 2 ejes grandes de clasificación nos puede ayudar. Antes de meternos incluso a definir qué es el temblor, por lo menos que quede claro que estas son las características, si no me equivoco, que han utilizado los autores para hacer toda la clasificación. Pues sí, es verdad que además en el propio inicio del artículo, cuando ya te lees el abstract, que fue por lo que me llamó a mí la atención, pues ya lo dicen, ¿no? Que van a basar esa nueva clasificación, se ha basado esa nueva clasificación que se revisa en el artículo, pues en esas 2 grandes líneas, en una línea muy clínica que hace esos matices que tú decías, desde localización, amplitud y velocidad principalmente, y luego si hay algún otro signo asociado, que también me pareció muy interesante. Y luego hay otra línea de clasificación que es más, pues lo que tú dices, más cercana a enfermedades o cuadros sindrómicos que cursan temblor, y dentro de eso se diferencian, ¿no? Y se van un poco al primer eje y te dicen, no, pues es que fíjate, es que en Parkinson no solo hay un temblor de reposo, sino que hay otro tipo de temblores, y te los asocian y te dan un poco como las proporciones que aparecen más o menos. Entonces yo creo que es muy interesante entrar quizás por la primera vía, que es la más clínica y la que nos va a dar un poco definido cómo se caracteriza cada temblor, para luego a lo mejor irnos a enfermedades en concreto. Efectivamente. Lo que pasa es que sí es cierto que como, si te parece, yo creo que lo podemos hacer al revés, en el sentido de que como la etiología al final, pues no vamos a entrar en profundidad en ellas, porque yo creo que lo más importante es centrarnos en las características del temblor. Si te parece, lo que podemos hacer es por lo menos hacer un repasillo de cuáles son los grandes cuadros etiológicos, ¿no? Porque yo creo que vamos a tardar menos, y que haciendo un comentario sobre cada uno de ellos, sobre los principales, pues con eso, para que nos suenen un poquillo, por lo menos los más frecuentes, yo creo que con eso lo tenemos listo. Y luego, si te parece, nos metemos ya en el eje 1, que sería el eje, pues como tú comentas, de todas las características clínicas, de esos signos asociados que van con cada uno de ellos, y al final ya podríamos entrar incluso en el algoritmo diagnóstico, que lo hacen ellos bastante ordenaico y bastante bien, si nos da tiempo cuando lo tengamos todo ordenado. Así que si te parece podemos empezar con la etiología, porque es verdad que tenemos muy asociado el temblor a ciertas enfermedades neurodegenerativas, pero no solo de neurodegenerativas vive el temblor. De hecho, estos autores proponen como 6 grandes grupos de etiología, en el que en realidad son 5 grupos y luego una de cajón desastre, para todo lo que no sea lo que ha entrado en las otras 5, ¿vale? Efectivamente, ellos priorizan mucho la etiología neurodegenerativa. Dentro de las neurodegenerativas, pues, bueno, tenemos sobre todo la enfermedad de Parkinson, que ya sabéis que es el gran arquetipo de los temblores, en los que siempre se ha dicho que aparece un temblor en reposo, en los que siempre tenéis que saber que el temblor muchas veces no es ni el signo principal, ni siquiera tiene por qué aparecer de forma precoz, ¿vale? Aunque la enfermedad de Parkinson, como que todo el mundo que es más novato en la neuro,
la tengan muy asociada al temblor y al final, pues, a ese temblor de conteo de dedos, ¿no? Que podemos hablar. Y es lo más clásico, pero ya ahondaremos y veremos cómo no tiene por qué ser tan definitoria de este cuadro, ¿no? Aparte de la enfermedad de Parkinson, dentro del primer grupo de neurodegenerativas, ellos hablan de temblor esencial, que ahora nos entretendremos bastante en definirlo, porque es otro de los grandes grupos importantes. Todos los síndromes corticobasales, la parálisis supranuclear progresiva, la PSP, y la atrofia multisistema. Son las 5 cuadros dentro de neurodegenerativas que suelen cursar con temblor. De todas, la más frecuente, con muchísima diferencia, es la enfermedad de Parkinson y también el temblor esencial, que es bastante prevalente, ¿vale? Y se ve bastante. No sé, Yolanda, si dentro de este grupo de neurodegenerativas te apetece aportar algo o crees que tenemos que, dar alguna pincelada sobre alguna de estas patologías que yo sé que a ti te gustan mucho. Pues fíjate que cuando tú las estabas comentando estaba yo ahí un poco como pensando, ¿no? ¿Qué pueden tener en común para que todas ellas desarrollen temblor como uno de los signos que vamos a apreciar, aunque como tú dices muchas veces no es el signo principal? Parece que siempre se entiende, como tú estabas diciendo, pues que una persona con Parkinson es una persona que tiembla, ¿no? Y que a priori se le diagnostica por ese temblor. Y no es tanto así, es decir, no todos los pacientes que sufren Parkinson acaban desarrollando un temblor. De hecho, cuando al principio se les diagnostica, pues según dan datos en esta revisión, dicen que solo el 69% de los pacientes tienen temblor en ese momento, con lo cual quizás sea algo que llame la atención, no como el Parkinson de forma clásica se ha asociado a ese signo, pero realmente hay otro tipo de signos que son más patentes y que son más prevalentes en Parkinson. Y luego, algo que también me ha llamado la atención cuando he leído sobre esto es que las personas que desarrollan Parkinson y el temblor es uno de los primeros signos suelen tener una progresión bastante más benigna que las personas que empiezan a desarrollar otro tipo de signos. Entonces, eso quizás sería uno de los matices que podríamos nombrar. Y luego ahí, por lo que te estaba diciendo, de qué pueden tener en común, pues yo leo lo que tú dices, Parkinson, leo corticobasal, leo PSP y atrofia multisistema, y ya se me viene a la cabeza pues esa vía, ¿no? Que sí que está bastante descrita, que es la vía dopaminérgica, la nigroestriatal en principio, pero bueno, sobre todo las proyecciones de dopa desde troncoencéfalo hacia arriba. Y bueno, y en el temblor esencial, que parece que también esa área parece que están dañadas y que las vías que van desde el cerebelo hacia arriba pues también se dañan. Entonces, un poco por dar el matiz, ¿no? De que sí, que son enfermedades neurodegenerativas, pero que tienen en común que todas tienen un asiento bastante similar en el sistema nervioso. Efectivamente, de hecho, lo que comentabas del temblor, yo creo que es muy importante matizarlo, pues por eso, porque como tú dices es el signo característico, pero al final el tipo de temblor que suelen presentar estas patologías, principalmente la enfermedad de Parkinson, no suele ser el principal limitante funcional que tienen estas personas. Es decir, hay otros signos en Parkinson, pues como la propia hipocinesia, como la rigidez, como otro tipo de signos extrapiramidales que son bastante más limitantes, incluso los propios trastornos ya más de corte cognitivo, psiquiátrico, que en algunas de estas patologías, sobre todo ya no tanto en Parkinson, sino por ejemplo en otras que tienen más que ver en subcortical, pero a lo bestia, como es el caso por ejemplo de la atrofia multisistema, de la propia PSP, en el que ya pues se une el trastorno práxico, muchas veces como en el caso de la PSP, que hablamos de ella en algunos de los capítulos que trata sobre praxias, porque da una praxis superior que es muy característica. Entonces, al final, pues el temblor es muy visible, pero es cierto que en ningún caso es el más limitante. Bien, pues en neurodegenerativas, por tanto, que os suenen todas estas enfermedades que yo creo que se merecen cada ya un capítulo o dos de Neurofisio Club, con lo cual pues podemos ir apuntando. Yolanda, no sé qué te parece, y dedicar algún programilla por lo menos a la PSP o a la atrofia multisistema, que son menos conocidas y que al final pues sí se ven en clínica y pues nosotros en el tiempo que llevamos trabajando ya nos hemos enfrentado a más de una, ¿no? Entonces yo creo que podemos usar este artículo también para ir sacando programillas que tenemos que hacer uno a la semana.
Bueno, esto es un bucle infinito, Juan, que de un programa sacamos 7, siempre conforme estamos hablando de una cosa decimos, y podíamos hablar de no sé qué, y luego no nos lo apuntamos. Yo creo que deberíamos empezar a buscar a alguien que nos hiciera un poco de secretaria y fuera apuntando, porque sí que yo creo que, por ejemplo, todo lo que tú dices de ese espectro de enfermedades que entran dentro de los Parkinson Plus, podríamos hablar, y a mí me gustan mucho y me parecen muy interesantes, porque nos los encontramos bastante más de lo que parece en clínica, y muchas veces son gente que, bueno, pues como tiene una alteración de la nigroestriatal en el SPECT, pues ya vienen diagnosticados de Parkinson o con suerte de parkinsonismo, pero sería muy interesante hacer esa diferenciación clínica entre una y otra, primero por las áreas de lesión y por lo que podemos esperar de evolución en cada una de esas personas, y luego por el hecho también de tratar un poco más a tiro hecho, sin que al final metamos todo en el mismo cajón, ¿no? Digamos, parkinsonismo y se quede como un poco ahí en el aire. Pues sí, yo creo que sí, que vamos a tomar la palabra y nos vamos a dedicar a este tipo de enfermedades que al final, pues eso, se confunden mucho entre sí y la verdad que son muy, muy interesantes. Bien, en el segundo grupo tenemos ahora las neurodegenerativas, que son de las que acabamos de hablar. Entrarían pues otras enfermedades que aquí es difícil, porque en este eje, en realidad, estas también son casi todas neurodegenerativas, muchas de ellas, ¿vale? Lo que pasa es que estas tienen un componente como más genéticamente estudiado y además suelen ser metabolitopatías. O sea, trastornos metabólicos que suelen incluir principalmente la cadena respiratoria, principalmente trastornos mitocondriales, ¿vale? Lo más frecuente. Por tanto, son un grupo de enfermedades que se caracterizan por provocar distonías, ataxias, que se deben a distintas alteraciones, tanto de la mielinización como muchas veces incluso necrosis subaguda de algunas estructuras que tienen que ver con las vías extrapiramidales y que al final pues van a generar también distintos tipos de temblor. Aquí no nos vamos a detener mucho, pero sí por lo menos quiero que os suenen las que nombran los autores, porque algunas de ellas sí son bastante frecuentes de ver, por ejemplo, trabajando en infantil, y yo creo que sí se merecen un comentario. Bien, por tanto, en este segundo grupo etiológico, después de las neurodegenerativas, tendríamos los trastornos mitocondriales, o genéticos, metabólicos, como queráis. En primer lugar, ellos nombran una mutación del gen de la noctamina que da un tipo como de distonía característica del DIT24, ¿vale? Que luego hablaremos un poquillo de ello en los tipos específicos de temblor. Hablan también de algunas atasias espinocerebelosas, en concreto de la tipo 1-2 y la tipo 40, ¿vale? Que bueno, que también hablaremos de ellos porque hay que hacer un diagnóstico diferencial entre los temblores en ataxia y en distonías, porque de hecho estos autores como que se plantean mucho ¿será temblor o no será temblor lo que vemos cuando vemos distonía y ataxia, ¿no? Y yo creo que eso también es muy interesante. En este grupo meten también el síndrome de Klinefelter, meten una ataxia con temblor, un síndrome atáxico temblor que tiene que ver con el X frágil, ¿vale? Que también sabéis que es una enfermedad pues que se ve bastante en clínica. Temblores como más raros, que son temblores hereditarios que tienen que ver con algunas partes del cuerpo, como por ejemplo con la mejilla, con el mentón, ¿vale? Luego el Charcot-Marie-Tooth, que ese sí lo conoceréis todos. La enfermedad de Leit, que también pues por desgracia en infantil de vez en cuando nos llegan a clínica, y luego por supuesto pues muchas mutaciones que tienen que ver con mitocondria y con la función de la cadena respiratoria, ¿vale? De este segundo grupo de mitocondriales metabólicas y genéticas, por tanto, yo me quedaría, si quieres, Yolanda, haciendo un pequeño comentario sobre el síndrome de Leit, si quieres, sobre la enfermedad de Leit, que creo que es bastante característica y que también se merecería quizá un programa. Y bueno, si quieres comentar algo sobre alguna más, pero vamos, yo creo que principalmente la de Leit, yo creo que puede ser interesante. Pues sí, Leit además yo le tengo bastante cariño porque la aprendí gracias y por desgracia para él, por un paciente que tuve. Y de hecho ya estuvimos comentando hacer algún otro episodio de enfermedades poco frecuentes en el que pudiéramos hablar de esta enfermedad, incluso invitar a la familia y demás. Y se caracteriza porque de forma bastante súbita aparece una lesión bilateral en los ganglios basales,
principalmente en los pálidos, si no me acuerdo mal, si no, pues tú me corriges, Juan. Y bueno, pues generalmente se ve que es una enfermedad que tiene un pronóstico bastante complicado y bueno, se caracteriza principalmente por aparecer un descontrol muy exagerado del movimiento y una alteración del tono bastante importante, y más que temblor, normalmente lo que solemos ver los clínicos es más bien distonía. Pero sí que es verdad que durante todo este artículo la diferenciación entre distonía y temblor a veces se queda como ahí en una línea muy fina, ¿no? Entre distonía, es temblor, es una mezcla de las dos cosas. Y bueno, es verdad que yo nunca hubiera hasta ahora visto si un paciente con síndrome de Leigh tenía temblor, aparte del cuadro distónico, porque también aparte el cuadro distónico como que es mucho más florido y es más fácil de ver, con lo cual a partir de ahora pues me sirve también para aprender y para estar bastante más atenta. Y luego quizás pues sería interesante, ya que nos ha llegado a clínica un síndrome parecido o que roza eso, ¿no? El X frágil, esa mezcla de entre signos atásicos, porque igual siempre nombramos pues que el temblor lo asociamos bastante más a ganglios basales y demás, y se nos olvida que no, que el temblor de acción, el temblor postural y demás también está muy relacionado con la zona cerebelosa y por tanto por cuadros que también cursan con ataxia, como pasa esto con el X frágil, que hace un mezcladillo, como hoy comentábamos, entre lo basal y lo cerebeloso. Y por ejemplo las ataxias espinocerebelosas, que son toda una familia de neurodegenerativas genéticas, a las que también le podríamos dedicar algún día, porque es verdad que también hay mucho que cortar y hay mucha diferenciación entre una y otra, pero se caracterizan por una degeneración un poquito más abajo, más de troncoencéfalo y cerebelo, y principalmente de vías propioceptivas. Entonces, pues claro, también cuadra con que aparezcan sobre todo temblores más de tipo intencional, aunque bueno, por lo que se describe en la tipo 2, 40, pues también hay temblores de reposo, que me parece bastante curioso y me parece bastante interesante, y que a mí me parece como un poco esa forma de ligar el funcionamiento de una estructura y de otra, y de explicar un poquito también a lo mejor ese temblor esencial, que intentan como diferenciarlo y meterlo casi en cada uno de los signos y de los cuadros sindrómicos y de las enfermedades que estamos viendo. Sí, es muy interesante. Yo la enfermedad de Leigh, una de las cosas que me ha llamado la atención ya revisando es que siempre la había ligado como tú a la parte aferente de ganglios basales, pero he visto que también hay lesiones en troncoencéfalo, en cerebelo, y que, bueno, al final pues se producen necrosis masivas. Pero es cierto que yo siempre la había ligado mucho a clínica distónica y clínica de ganglios basales, y es cierto que yo tampoco diría que el temblor, así, a bote pronto, si me hubiesen preguntado antes de leerme el artículo, era una de las características del Leigh, porque siempre he visto, bueno, si era temblor, yo creo que era más efecto de las activaciones distónicas que temblor en sí, pero bueno, como tú dices, está bien estar pendiente porque yo creo que puede ser interesante. En las espinocerebelosas es cierto que me ha llamado también mucho la atención que hablen de temblor sin activación, porque es cierto que en espinocerebelosas, como tú decías, lo que tenemos principalmente es un déficit aferente sensitivo, que lo que genera es un temblor que tiene mucho que ver con la coordinación intermuscular, ¿no? Y con el ajuste a las aceleraciones. Y bueno, yo por nombrar algo que quede claro también, que creo que es un concepto interesante, por ejemplo, en el caso del Charcot-Marie-Tooth, pues bueno, fijaros que esta enfermedad es periférica directamente, es decir, el Charcot-Marie-Tooth es una polineuropatía genética que es sensitivo-motora y lo que afecta principalmente a la musculatura de los brazos y de las piernas, principalmente con un corte muy distal. Son, pues bueno, unas pantorrillas muy características, son unos arcos del pie muy característicos, y que al final lo que hacen, resumiendo mucho, es, pues bueno, genera músculos que son menos fuertes, que tienen menor capacidad de reclutamiento, que tienen muchos trastornos tróficos y que al final, pues bueno, dan alteraciones tanto de la marcha como de la manipulación, pero es un trastorno eminentemente periférico, es decir, es una polineuropatía. Entonces yo creo que eso es interesante también, ¿no? Cómo podemos asociar el temblor como signo no solo central, no solo de ganglios basales o de cerebelo o de ictus que tienen que ver con el tálamo, como veremos después, o con ciertas estructuras
estructuras muy centrales, muy encefálicas, sino que también, como decía Yolanda, tienen que ver con estructuras más troncoencefálicas, más bajas, incluso tiene que ver con polineuropatías periféricas de distintas clases, incluso con algunas mielopatías que no las nombran aquí. Lo más parecido sería las espinocerebelosas, que al final tienen un componente medular también, pero las mielopatías, por ejemplo, no la nombran específicamente así de una forma muy cerrada, y también hemos visto casos de temblores que tienen que ver con esto, y cómo ahí se ve que se necesita una muy buena integración sensitivo-motora para poder generar un ajuste específico que no genere esos temblores en la acción muscular, ¿no? Y el otro día lo comentábamos en el seminario de cerebelo en el máster, que los temblores muchas veces no es tanto por una alteración del sistema nervioso central puramente, sino también que se pueden dar por un fallo aferente, como en el caso de estas polineuropatías. Por eso nombro al Charcot-Marie-Tooth pues como algo que creo que se merece una mención porque es mucho más periférico. Buenas, chicos. Hola Sergio, ¿qué tal? Te oímos bajito, pero te oímos. Bueno, vale. Es que al final no hemos puesto auriculares. Nada, qué bien, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues nada, en plan, sobre todo comentarios más de clínica que de otra cosa, porque al final nosotros hemos visto bastantes niños a lo largo de estos años, y a raíz de eso, de la ataxia espinocerebelosa, pues algo muy llamativo, como decía antes también Yolanda, con respecto a que son también de la velocidad o de la aceleración que se le mete, pues eso es la simetría de ese temblor, de que en otras patologías, pues claro, está todo más simétrico, más miembro superior, miembro inferior, y es verdad que la ataxia espinocerebelosa pues depende mucho de eso, de esa aferición que le venga, de esa situación de control o contexto que también esté bajo control del paciente. Y con respecto al equifrágil, pues sí, que nombran el tema del temblor y como característico, pero nosotros hemos tenido también ciertos pacientes, niños jóvenes, que no era lo más característico, sino que lo más que representaba era el tema de disfunción, el tema de ansiedad, depresión, apatía, más que el temblor en sí, que muchas veces, como hablabais antes, con respecto al Parkinson, que nos obsesionamos un poco con buscar ese temblor como para buscar un diagnóstico claro, y muchas veces nos puede llevar un poco al engaño. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, en X frágil, yo lo que más me he encontrado ya en la edad adulta, incluso en pre-X frágil, que se llama, que tengo un usuario ahora, una usuaria con este problema, principalmente son las alteraciones, eso, del estado de ánimo, de la activación en general, pues son personas que van encadenando muchísimos problemas. Pues yo recuerdo siempre en la entrevista, como comentaba, que nunca había estado bien. Es decir, cuando yo le decía, ¿pero qué te sienta bien? ¿Cuándo estás mejor? ¿Cuándo estás peor? Me decía la mujer, dice, es que yo nunca he estado bien. Es decir, he estado o MUA o regular, pero nunca he estado bien. No hay nada que me siente bien, ¿no? Entonces ese tipo de problemas, como tú dices, muchas veces se nos pasan por alto. Y al final vamos buscando estos signos motores y no, ni mucho menos son los más limitantes. Yo creo que esa es una idea prioritaria. Y no sé, Yolanda, ¿querías comentar algo? No. En principio, por ahí lo que estabas tú comentando, que creo que sí que era muy interesante, todo ese componente de aferencia y de cómo el sistema nervioso al final, lo que vemos a nivel clínico es como la suma de todo, ¿no? Y la suma de cómo se puede manejar él consigo mismo. Y claro, como nunca nos habíamos planteado que enfermedades que a priori no son del sistema nervioso central, como las mielopatías o como también son las alteraciones periféricas, pues hacen eso, que al final el sistema nervioso deje de tener información, y esa falta de tener información haga que tenga que responder de una forma como mucho menos organizada, ¿no? Y como mucho menos eficaz. Vale, pues si os parece, nos vamos al tercer grupo etiológico. Ya hemos visto las neurodegenerativas, que era todo el grupo este de los Parkinson, las subcorticales, la PSP, la multisistema, etcétera. Luego estas genéticas, que hemos estado hablando un poquito del Leigh, Charcot-Marie-Tooth, del X frágil, pues en fin, todas estas que hemos hecho. Y ahora ellos hacen como una tercera clasificación que le llaman más metabólicas, pero porque es verdad que estas tienen más que ver con componente hormonal o con componente específico. Sacan aquí la enfermedad de Wilson específicamente, que es verdad, yo no sé si tenéis vosotros experiencia con alguna. Yo en concreto creo que no recuerdo haber visto ningún paciente con ella, creo recordar en este momento. Y bueno, la nombran sobre todo porque da un tipo de temblor que es muy característico, que es el wind beating.
que bueno, son temblores normalmente de amplitudes muy, muy grandes y frecuencias que son bajas y que dan de verdad un patrón de activación que es muy, muy curioso. Hay vídeos por ahí en YouTube que podéis ver de este tipo de temblores que se relacionan mucho también con el temblor de Holmes, que luego hablaremos ya cuando entremos más en las características clínicas de cada uno de ellos, y que es verdad que a mí me han llamado mucho la atención. Y luego nombran también algunos trastornos, pues bueno, que tienen más que ver con corte hormonal, como en el caso de algunas alteraciones de la tiroides, ¿no? El clásico hipertiroidismo, que también cursa con un temblor que es muy característico, que luego hablaremos, que muchas veces se confunden las primeras fases con un temblor esencial, pero que veáis cómo también distintos trastornos hormonales pues pueden cursar con temblores. No sé, Yolanda, Sergio, si vosotros habéis visto alguna vez algún Wilson, o si queréis que contemos algo sobre la enfermedad, que yo he estado leyendo un poquillo, pero me parece curioso, por lo menos el tipo de temblor que presentan sí me parece muy curioso. No sé qué pensáis. No piensan nada. Pues vale, sí. yo la verdad es que no he visto ninguno, por eso estaba esperando a ver si Sergio y María han visto alguna persona con enfermedad de Wilson, porque yo la verdad es que no lo he tratado nunca. No, la verdad es que no hemos tenido ningún paciente todavía con síndrome de Wilson. Es verdad que hemos buscado, como tú has dicho, lo de el aleteo, ese temblor en aleteo, y nos ha parecido muy curioso también. Sí, luego hablamos un poquillo de... Al final, por lo que he podido revisar, es una enfermedad que se caracteriza por un acúmulo de cobre, ¿no? Que por lo visto no se gestiona bien el metabolismo del cobre y, bueno, da unas características así, unos ojos muy, pues muy llamativos. En fin, os recomiendo que reviséis por ahí, pero es verdad que desde el punto de vista clínico no puedo comentar nada porque no lo he visto. Pero es cierto que el temblor sí se merece un visionado ahí en YouTube porque es un aleteo, pues, muy, muy a lo bestia. Vale, pues ese sería el tercer gran grupo etiológico. Como cuarto grupo etiológico, pues tenemos las intoxicaciones, drogas, toxinas de distintos tipos. Aquí no nos vamos a detener mucho, pues porque esto tiene más que ver con fármacos, pero bueno, que sepáis que esto es muy interesante, que algunos fármacos pues pueden generar temblores que pueden ser confundidos o que pueden incluso casi generar un parkinsonismo de forma secundaria al fármaco, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos algunos fármacos que tienen que ver con antiepilépticos, como puede ser el valproato, el valproico, la fenitoína, los agonistas de la beta, algunas medicaciones que tienen que ver con tiroides también, los neurolépticos en general, el litio, en fin, algunos agentes de quimioterapia y luego pues toxinas de muchas clases, pues mercurio, arsénico, cianuro, monóxido de carbono, en fin, un montón de tóxicos. Aquí en este grupo yo quizás sí haría énfasis en eso, en que sepáis que hay ciertos tipos de neurolépticos que se dan, algunos bloqueantes que tienen que ver también con la dopa y que generan ese tipo de alteraciones, sobre todo porque, lo digo porque en población mayor muchas veces cuando están agitados por las noches, cuando presentan así cuadros un poquito que a la familia les resultan como muy pues muy estresantes, pues porque no descansan bien, a veces se pautan algunos tipos de fármacos que tienen que ver con este carácter neuroléptico, con este bloqueo de los ejes dopaminérgicos y al final pues justo después de empezar el tratamiento se observa cómo el paciente puede hacer como una especie de parkinsonismo, ¿no? Como que empieza a temblar. Luego hablaremos de los tipos específicos de este tipo de temblor, ¿no? De las características, pero que sepáis, igual que os he dicho antes, que los temblores no son solo del sistema nervioso central, sino también del periférico, pues que sepáis que hay algunos tipos de fármacos, que hay algunos tipos de drogas que pueden generar también temblor, ¿no? Y hay que estar al loro, porque muchas veces lo asociamos a un empeoramiento de la enfermedad, yo lo digo sobre todo como fisios, como terapeutas, ¿no? Como profesionales de la salud, de siempre como, ha empeorado, ha iniciado un temblor y a lo mejor se nos olvida decirle a la familia, oye, ha empezado a tomar algo nuevo, porque muchas veces se nos olvida esa parte más farmacológica que manejan los profesionales de la medicina, pero que nosotros tenemos que funcionar un poquillo ahí como asesorando a las familias también y vigilando, ¿no? Y decir, pues si de repente el paciente me está haciendo un temblor muy exagerado nuevo, o la familia te refiere que ha aparecido el temblor y la hipocinesia y como esa falta de iniciativa y esa bulia y tal, y muchas veces se nos olvida preguntar, oye, ¿ha empezado a tomar algo nuevo? ¿Ha habido algún cambio en la medicación? ¿Está tomando algún antidepresivo nuevo, algún ansiolítico? ¿Estaba agitado de noche o no descansaba y había empezado a darle algo? ¿Vale? Porque ya os digo que en población mayor se ven bastante. No sé si queréis comentar algo, Yolanda, Sergio, sobre este grupo. Yo creo que es un poquito más inespecífico para nosotros y no me entretendría.
No, simplemente lo que tú comentabas, hace poco nos pasó a nosotros eso, que nos derivaron a una persona de edad avanzada y como tú has comentado, se notaba un poco como que se lanzaba hacia atrás, se congelaba un poco, no tenía temblor, tenía un poco pérdida de fuerza y la familia alarmada pues fue al médico, el médico diagnosticó pues Parkinson por ciertas características y cuando nosotros fuimos a valorarlo y eso pues no estábamos muy convencidos. Nos comentaron que, claro, a raíz de la medicación nueva, pues había empeorado. Un hombre que se movía, que se levantaba, que andaba y que todo, ahora no era capaz de hacer nada. Entonces la familia fue a tomar una segunda opinión de otro profesional médico y este determinó que no era Parkinson en sí, sino que era ese temblor asociado a otra patología. Y bueno, pues se retiró el fármaco y al retirar el fármaco desapareció por completo toda esa sintomatología y ha vuelto a estar como antes. Sí, yo es que quiero hacer mucho énfasis en esto porque me acuerdo, la abuela de una de mis mejores amigas, cuando yo llegué a Granada, nos quedábamos en su casa y es que lo viví cuando todavía estaba empezando a estudiar fisioterapia y es que me llamó tanto la atención aquello de, a la mujer pues le dieron un fármaco que es muy común dar, unas gotitas maravillosas que se dan de vez en cuando, aunque es verdad que hay ciertas guías clínicas que no las recomiendan mucho, pero bueno, y que nosotros en fisio vemos que muchas veces cuando se toman este tipo de neurolépticos, pues la sintomatología luego motora y en los niveles de activación pues se nos caen por los suelos, pero bueno, en fin, y esta mujer empezó a tomar la medicación y es que yo recuerdo de verla, pues que era una abuela simpática, activa y no sé cuánto, es que pegó un bajonazo y claro, yo no sabía que yo lo que era, yo creía que la mujer le había dado un ataque o le había dado algo, cuando mi amiga me comentó, no ha dicho el médico que es porque se ha empezado a tomar una medicación nueva y fíjate el efecto que le ha hecho, y yo decía, madre mía, la medicación, digo, desde luego, digo, ha sido peor el remedio que la enfermedad, digo, porque vamos, la mujer estaba fatal y al leer, al revisar un poquillo el artículo, como que me ha venido a la memoria esta abuelita que yo quería tanto y que es verdad que la pobre tuvo ahí un parkinsonismo que le duró tiempo, porque luego, claro, esta medicación hay que retirarla poco a poco, en fin, este tipo de cosas, y la mujer pegó un batacazo terrible, ¿no? Desde el punto de vista funcional. Bien, pues este sería nuestro cuarto grupo etiológico, neurodegenerativa, estos trastornos mitocondriales de los que hablábamos, las metabólicas en las que metíamos al Wilson y a los demás, y drogas, fármacos, envenenamientos varios. Bueno, yo no sabía, por ejemplo, el monóxido de carbono generaba temblores. Siempre lo había asociado más, pues eso, a lo típico de ese sueño ahí, esa modorra que al final te acaba matando, ¿no? Pero bueno, es bueno saberlo, incluso el de mercurio, que tampoco nunca había caído yo que genera este tipo de cuadros, pero bueno. Y ya como quinto grupo así, más bonito desde el punto de vista, como decía antes, de que también lo periférico genera temblores, pues bueno, nos vuelven a meter el Charcot-Marie-Tooth, ¿vale? Que ya aparecía en el grupo de mitocondriales, pero con su carácter neuropático periférico, pues nos lo meten en este grupo también. Luego, pues distintos tipos de inflamaciones agudas y subagudas de los nervios, tanto de las propias raíces medulares como ya de los plexos, incluso polineuropatías que son más características, ya sean agudas, subagudas, crónicas, ¿vale? Incluso algunas neuropatías multifocales que están más distribuidas y bueno, aquí meteríamos pues eso, todas las enfermedades que pueden afectar a los nervios de forma difusa y que sobre todo tienen en común como una disminución de la velocidad de conducción, ¿vale? Son trastornos que generalmente van a producir desmielinización y que van a producir distintos tipos de alteraciones de las membranas de los nervios, así en general, que es lo que van a disminuir mucho la velocidad de conducción. Y ese enlentecimiento, tanto en la aferencia como en la eferencia, es decir, tanto en lo sensitivo como en lo motor, al final va a generar esa disociación funcional en la que observamos ese temblor, esa sacudida, que tienen que ver con el ajuste fino, ¿vale? Y por tanto tendríamos ya ese quinto grupo. Y luego ya ellos hacen otro grupo que ya le llaman otras causas. Y en esas causas pues dicen que cualquier lesión ocupante, cualquier ictus, ya sea en ganglios basales o en cualquiera de los circuitos que incluyan los ejes cerebelo-tálamo-corticales, todos pueden dar temblor y luego normalmente otros signos neurológicos. Es decir, lo que este cuadro o este último grupo nos viene a decir es que, bueno, que cualquier hemorragia, cualquier tumor, es decir, cualquier lesión que genere compresión, ya sean los ganglios basales, que sabéis que son bastante sensibles a la hipoxia, en el propio tálamo, que también tiene muchísima activación y gasta mucha energía,
o a los ejes cerebelosos, pues al final, pues bueno, nos va a generar estos cuadros en los que se mezcla el temblor, la ataxia, la hipocinesia en algunos casos, y que por tanto, pues no podemos descartar. Es decir, el temblor no solo se produce por estas neurodegenerativas, genéticas, metabólicas, pues intoxicaciones, etcétera, y los trastornos neuropáticos, sino que ahí tendríamos un sexto grupo que es como ese cajón desastre en el que cualquier alteración córtico-basal, cualquier alteración cerebelo-tálamo en esos ejes que tienen que ver con las extrapiramidales, pues nos van a dar temblor. Así que chicos, con esto yo creo que cerramos el cuadro de etiología y os cedo un poquillo la palabra pues por si queréis comentar algo sobre la neuropatía o sobre estas causas así más genéricas en el que ya se nombra el tálamo. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo en el caso del temblor esencial, lo que comentaba Yolanda antes, como que siempre se había tirado más de explicaciones que tenían que ver con algunas estructuras como la oliva inferior y todos esos ejes que luego hablaremos, y luego poco a poco se ha ido viendo en neuroimagen y conforme hemos ido avanzando un poco, que hemos visto que no son las estructuras que pensábamos las que están más afectadas, sino que muchas veces tiene que ver el cerebelo con todo este tipo de temblores y tiene que ver algunas estructuras de los ganglios basales que tampoco eran nuestra diana a la hora de estudiar el temblor, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Incluso por ahí se nombra las células de Purkinje y todo, que yo sé que la Yolanda habrá llorado cuando lo haya leído, pues porque ella es muy amiga y cuando la escucha pues siempre se acuerda de ella, ¿no, Yolanda? Hombre, es que son muy bonitas, Juan. Sí, yo creo que un poco incidir en lo que tú dices, en entender el temblor, tanto el temblor esencial como el resto de temblores de los que vamos a hablar hoy, como un signo que aparece no por una alteración de un área anatómica concreta, sino más bien, como explican en el artículo, por una alteración de redes y de interconexiones. Y es verdad que a mí ese salto que está dando la neuro, más a que ya no sean las cosas como esto es del cerebelo o esto es de este área y tal, sino que ya te hablen más de redes, de nodos y demás, pues me parece muy interesante y cómo al final hacen esa mezcla, ¿no? De, pues con lo que están hablando de las neuropatías, de toda la parte aferente, propioceptiva y somática, con áreas que las manejan, pues como son la oliva inferior, como son el cerebelo, como son los ganglios basales, y como también hablan tanto de esas proyecciones entre uno y otro. Y creo que es algo que está bien que remarquemos a raíz de leer este artículo. Pues sí. Cuéntanos, Sergio. No, en plan, totalmente de acuerdo con ustedes, porque yo me acuerdo cuando Yolanda explicaba eso, cerebelo, en el máster de neurofisioterapia, que le hacía mucho hincapié en todo el tema del cerebelo, ganglios basales, células de Purkinje, y es que al final, claro, si tú tienes una conexión de redes, no puede ser algo tan simple o tan específico de un área. Entonces me parece muy llamativo y al leer el artículo, pues eso, pues los diferentes tipos de temblor que hay, las características de cada uno, y que al final te das cuenta de que no es tiene un daño aquí y te va a tener esta clínica, sino que a lo mejor otro daño en otra área te puede dar esa misma clínica, pero a lo mejor amplitud, velocidad o frecuencia diferente. Es muy curioso, la verdad. Pues genial, yo estoy de acuerdo con vosotros y creo que es una buena forma de concluir que es el eje etiológico, que bueno, al final hemos dedicado un poquillo más de rato, pero yo creo que es interesante también que la gente por lo menos le suenen estos cuadros, se puede interesar, y yo creo que también un poquito de cultura general de la neuro, ¿no? Que te digan un Wilson, o te digan un Leight, o te digan, y más o menos sepas por dónde van. Bien, pues si os parece, cambiamos completamente de tercio, aunque yo no me gusta mucho Purino, pero bueno, y nos vamos al eje 1, que es quizá la gran aportación con mucha diferencia que hace este artículo, ¿no? El eje 1 sería las clinical features que llaman ellos, que es pues esas características clínicas que definen a cada uno de los temblores. Y dentro de las características clínicas, pues ya al principio del episodio tenemos tanto el dónde se produce el temblor, tanto cuándo, qué amplitud, qué frecuencia, qué velocidad y qué características, si hay otros signos, lo acompañan, ¿no? Entonces nos vamos a meter ahí en el ajo. Y si queréis, para empezar,
ya que hemos hablado de este sexto eje en el que se producen los ictus, se producen los tumores, se producen pues todas las lesiones ocupantes que puedan alterar los ejes extrapiramidales, pues yo creo que podríamos empezar con una primera diferenciación clínica, que yo sé que os va a gustar, entre el temblor y el clonus, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa que a mí me preguntan mucho los alumnos, aunque sea obvia y aunque es verdad que es de principio y es de manual, es, Juan, ¿cómo distingo un clonus y un temblor? Porque sabéis que este sexto grupo en el que metemos ictus, en el que metemos tumores, en el que metemos, pues eso, lesiones focales muchas veces en el sistema nervioso central, pues muchas de ellas van a cursar con hipertonía, con hiperreflexia, velocidad dependiente, con lo cual, bueno, vamos a tener también clonus. Y como luego vamos a entrar en la diferenciación entre el temblor y la distonía, que es mucho más compleja y que es mucho más de matices, o el temblor y lo que puedan ser características de la ataxia como una dismetría, ¿no? Que, bueno, que son más finas, pues si os parece podemos empezar con esta primera diferenciación de criaturas de la neuro, cómo diferenciamos un clonus de un temblor, porque al final, en los dos casos vamos a tener movimientos involuntarios, rítmicos, oscilatorios, que pueden incluir a una o varias partes del cuerpo, ¿no? Porque fijaros que la definición de temblor, bueno, al final se queda en eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención que la introducción del artículo definen el temblor simplemente como eso, como se lo definiría mi abuela un poco, ¿no? Pues mira, un movimiento que tú no quieres hacer, que es rítmico, que oscila y que te puede dar en una parte del cuerpo o en varias, ¿no? Y eso podría ser como compatible con otros signos clínicos neurológicos como puede ser el clonus. Así que venga, Yolanda, Sergio, si queréis, pues ahí tenéis el toro y hablarnos un poquillo de cómo diferenciar entre el clonus y el temblor. Pues fíjate que es algo muy llamativo, Juan, y es verdad que yo no me lo había planteado hacer esa pregunta, tú hoy la más fino que yo. Pero sí que es cierto que a simple vista, como tú dices, para alguien que no es muy experto, un clonus le podría parecer un temblor. Yo creo que quizá, por resumir un poco, la clave sea que el clonus al final es una respuesta que viene a un estiramiento o a una solicitación de la musculatura en cuanto a todos esos parámetros de los que estuvimos hablando cuando hicimos los capítulos de espasticidad, ¿no? Y que tiene mucho más que ver con ese aumento de tono que es aceleración dependiente, que es dependiente de esos mecanismos más medulares también de la regulación, de la propia regulación del tono. Sin embargo, el temblor no tiene por qué ir asociado, y normalmente, de hecho, no lo va a hipertonías de tipo espástico, sino que a veces va asociado a algunas alteraciones del tono que tienden más a esa distonía, como tú estabas hablando, o a una propia rigidez, pero son dos cosas distintas. En cuanto a hablar de un clonus, a mí se me va como primera definición un trastorno del tono. Y cuando hablamos de un temblor, a mí se me va directamente la definición a un trastorno del movimiento. El componente de movimiento es mucho más potente en temblor que en clonus. La parte patente en clonus es ese trastorno del tono. Claro, Efectivamente, cuéntanos, Sergio. A mí me pasa exactamente lo mismo. Cuando me leí la definición, digo, esto está cogido un poco como con pinzas, pero claro, después cae y dices, es que el clonus depende de eso, de la aceleración, del movimiento espontáneo y rápido, de que el músculo está a lo mejor contraído o está cortado y de pronto tú le metes un estiramiento y el cuerpo, pues a nivel medular, también pues responde y produce ese movimiento involuntario, rítmico y oscilatorio. Y en cambio, como decía Yolanda, cuando, por ejemplo, lees temblor, pues más aferencial, a mí me viene más también pensamiento de inestabilidad, de cómo está mi cuerpo y cómo lo siento a nivel propioceptivo, más que motor puramente. Pero es verdad que, claro, si tú lees esto al principio y no tienes bastante claro la diferencia entre uno y otro, la verdad que puedes caer un poco en el error. Yo lo que recomiendo a todo el mundo siempre es, el clonus al final es un signo positivo, es un signo que tiene que ver con tono, como decía Yolanda, por tanto, no hay clonus sin hiperreflexia y sin hipertonía. Entonces, siempre que vayáis, que dudéis, al final el clonus siempre tiene una distribución bastante distal, es un temblor que al final es un temblor muy de coordinación intermuscular,
entre los patrones sinergistas antagónicos, es decir, al final siempre, como decíais vosotros, hay una explicación que tiene que ver con la estructura, con alguna estructura que se está estirando más de la cuenta y que ese estiramiento mantenido es lo que genera que esa musculatura se contraiga por el reflejo tónico y el antagonista al final, pues al ser también elongado, genera una contracción alternante. Entonces, en el clonus siempre, primero, lo puede provocar el terapeuta, sabe cuál es el factor provocador, es decir, tú puedes introducir el estiramiento y sabes que va a aparecer el clonus. Otra característica importante es que satura, que en cuanto tú le metes, mantienes el estímulo normalmente y metes más amplitud, vas a saturar porque sabes que metiéndole carga a ese músculo que está siendo elongado, al final genera ese aprendizaje en implícito. Y aunque no sature, en el momento en el que, como decía Sergio, tú eliminas ese factor que estás metiendo ahí, agresor, por así decirlo, por ejemplo, levantando el pie, pues fuera clonus. Es decir, el clonus o satura o se inhibe. ¿Por qué? Pues porque es muy reactivo. Es decir, es una estrategia que sirve para no cargar normalmente en el hemicuerpo que está afecto, por ejemplo, los clonus distales surales, pues una estrategia muy útil para no cargar sobre esa pierna que normalmente tiene una sensibilidad que está bastante alterada tanto en lo propioceptivo en automático como en lo sensitivo en volitivo, y entonces al final lo que hacemos es desplazar el peso hacia el otro hemicuerpo, porque además cuando cargamos notamos como ese temblor, como esa inestabilidad de un músculo que está siendo estirado más allá de sus posibilidades. Por tanto, siempre en clonus buscar signos positivos de tono, buscar la hiperreflexia, buscar los signos de navaja que muchas veces van a aparecer y veréis cómo esa contracción muscular tiene mucho que ver con la aceleración, tiene mucho que ver con el estiramiento siempre, con la elongación, y siempre el terapeuta con un poquito de maña tanto lo puede provocar como lo puede eliminar. En el caso de los temblores, bueno, hay temblores que tienen mucho que ver con estabilización, como decía Sergio, en el que el terapeuta medianamente, pues proporcionando más aferenciación propioceptiva, metiéndoles carga, eliminando el factor gravedad, pues los puedes modular un poco, pero nunca se da esa relación tan directa entre estímulo y respuesta como en el clonus, ¿vale? El clonus al final es, pues eso, es una alteración del tono, es una entidad que tiene que ver principalmente con una hiperrespuesta muscular frente a una elongación. En el caso de los temblores, pues no tiene por qué darse esta elongación. De hecho, por ejemplo, como decía Yolanda, el temblor no suele acompañar a los síndromes piramidales clásicos, a los síndromes que cursan con estas hipertonías espásticas, con estas hiperreflexias características, sino que al revés. Incluso muchas veces nos encontramos el temblor parkinsoniano, por ejemplo, es muy característico, pues porque aparece muchas veces, mejora con la actividad, que esto es algo que en un clonus nunca va a ocurrir, porque el clonus con la actividad va a aumentar, porque va a generar más elongaciones, y aparte, en estos cuadros muchas veces lo que va a haber es hipocinesia, va a haber un tono mucho más rígido, más pastoso, que afecta a grupos musculares mucho más distribuidos, ¿no? En el caso del clonus siempre son grupos musculares como mucho más específicos. Bueno, chicos, pues vamos allá. Temblor según tipo de activación o cuándo aparece. Y aquí tenemos tanto el temblor famoso de reposo como el temblor de acción o el temblor de movimiento. Así que venga, Yolanda, si te apetece, vamos allá. Vamos a entrar en la clasificación así por encima que hacen ellos de los tipos de temblor en actividad y en reposo y cómo definirías tú cada una de esas entidades. Venga, pues mira, al final esa clasificación, un poco como la clasificación clásica que siempre habíamos hecho en clínica, ¿no? La primera diferenciación entre si el temblor aparece más cuando se solicita a esa estructura, a ese miembro o a esas áreas corporales, o al revés, o si el temblor aparece más cuando la persona está parada y mejora durante el movimiento. Entonces quizá esa primera clasificación ya nos lleva un poco a entender cómo algunos de los temblores se van a caracterizar, si hablamos de temblor en reposo, por ser ese movimiento involuntario que aparece cuando el miembro está parado. Y bueno, ahí quizá como el prototipo sería el temblor parkinsoniano, como estábamos diciendo,
Y bueno, otro de los prototipos del que podemos hablar si queréis, pues el temblor esencial y esa diferenciación que hacen en el artículo entre temblor esencial y temblor esencial plus. Y luego, por otro lado, estarían los temblores que aparecen o que se exacerban más durante el movimiento. Y quizá ahí sí que es bastante interesante hacer como una pequeña matización que yo, por ejemplo, intuía hace un tiempo antes de leer este artículo, pero no tenía del todo clara, que es como esa diferenciación que hay entre que el temblor sea más dependiente de la postura en la que estamos, entonces se llaman temblores posturales, o sea, más dependiente de que nos estemos ya moviendo, que serán los temblores de acción que normalmente mencionábamos siempre, y que hacemos esa diferenciación entre los temblores de acción simple, de mueva para lo que mueva, me mueva como me mueva, aparece el temblor, los que dependen más de un objetivo concreto, que son esos típicos temblores de las lesiones cerebelosas, que son los temblores intencionales, y por otro lado, otro tipo de temblor que a mí me llama mucho la atención y que quizás está un poco, como ya decías tú, relacionado con otros cuadros como la distonía, que son esos temblores que dependen más de la propia tarea que estamos haciendo. Y entonces, pues, puede aparecer un temblor cuando intentas escribir o cuando intentas tocar un instrumento, que quizás sean los dos más comunes. Aunque, bueno, por ejemplo, luego en el artículo hablan también de un tipo de juego, que no sé si es que la gente se dedica profesionalmente a eso, que es una especie de juego de chapa que se llama Carrun Game, que yo no lo había escuchado en la vida y que me costó trabajo en encontrar lo que era. Y bueno, para que os hagáis una idea, ese movimiento así típico de cuando jugábamos a las chapicas de niños. Y bueno, y por último en los de acción, y ya si queréis ahora podemos ir entrando en ir describiéndolos poco a poco cada uno de ellos, pues estarían los temblores más de tipo isométrico, que son esos temblores que aparecen, a mí por lo menos me dan la sensación más como por una debilidad o una dificultad en el reclutamiento, aunque puede haber otras causas, durante las contracciones isométricas, que ya sabéis que son esas contracciones en las que el músculo se activa, pero no hay un desplazamiento de palanca hacia ninguno de los sentidos. Es decir, el músculo está en contracción, pero ni se está estirando ni se está acortando, sino que mantiene la misma longitud. Y justo en ese tipo de contracción hay veces que también aparecen temblores. Entonces, si queréis podemos ir entrando un poco en analizar cada uno de ellos o en entrar en esa diferenciación de temblor esencial, lo que te apetezca a ti, Juan, que para eso eres el moderador. Vale, pues si te parece, vamos a dejar clara la clasificación, así porque yo creo que es importante que la gente lo tenga como muy en la cabeza. Según el patrón de activación, tenemos dos tipos principales de temblor. Uno sería el de reposo, ¿vale? Y otro sería el de acción. Dentro de los temblores en reposo, pues tenemos, como ha comentado Yolanda, los clásicos que conocemos todos que tienen que ver con el déficit dopaminérgico, en el caso de la enfermedad de Parkinson. Tenemos también temblores en reposo aislados, que tienen que ver también con esos temblores, por ejemplo, esenciales, y luego también como componentes de distonía, algunas veces, ¿vale? Entonces, por tanto, en el primer grupo, temblores en reposo, lo que nos vamos a encontrar va a ser casi siempre déficit dopaminérgico, temblores aislados en reposo y temblores que tienen que ver con distonía. Bien, en este grupo es más fácil, pues porque, como decía Yolanda, es cuando el paciente o cuando la persona está quietecico y no quiere hacer nada o está descansando, se supone. Y luego, dentro de los temblores de acción, tendremos como tres grupos principales. Uno más postural, otro más de acción puramente, más cinético, en el que tiene que haber movimiento de los miembros, y otro más isométrico. Cuidado aquí, porque esta clasificación al final es una clasificación un poco basada en literatura, porque alguien me puede decir, Juan, un temblor isométrico al final no es un temblor postural, porque cuando yo hago una contracción isométrica al final estoy manteniendo una postura. Y yo le puedo decir, pues efectivamente, dependiendo de cómo esté colocado el cuerpo, una contracción isométrica al final es una postura. Lo que pasa es que aquí sacan el isométrico pues porque hay unas pruebas clínicas muy específicas que se pasan mucho cuando se hace la evaluación, que tiene que ver con mantener cierto tipo de postura muy isométrica y que dan una clínica de temblor muy llamativa. Entonces, por eso, dentro de los temblores de acción meten isométrico, postural y cinético. Por tanto, dentro de los posturales
tendríamos unos temblores que son muy, muy específicos de ciertas posturas, otros que no tienen tanto, que son más relativamente independientes de esas posturas. Tendríamos el isométrico, que como comentaba Yolanda, esa cocontracción mantenida que tiene que ver con estabilización. Y luego dentro de los cinéticos clásicos, que estos son como que los entendemos todos mejor, tendríamos el cinético simple, que es, pues bueno, que no es específico de una tarea en concreta, sino que cada vez que el paciente se mueve, pues aparece esa oscilación. Otras que son específicas de tarea, pues como comentaba ella, el caso de ciertas, pues eso, deportes, ciertas actividades muy específicas, como el caso de la escritura, ¿vale? Y luego tendríamos el puro temblor intencional, que volvemos a lo mismo. El temblor intencional y el cinético simple, pues se podrían también englobar, ¿no? Al final, el temblor intencional se define más desde el punto de vista del inicio, de cuando el paciente realmente está como generando una actividad que es como dirigida a una meta, ¿no? Como, ya está, el clásico el clásico dedo nariz, ¿vale? Entonces ese es el intencional, porque es como que tiene una diana específica, tienes que llevarte el dedo a la nariz, por eso se llama intencional, pero que al final no dejan de ser temblores que se encuentran o aparecen principalmente cuando uno se está moviendo, cuando está desplazando partes del cuerpo. Entonces, en general tendríamos el temblor en reposo, que es cuando no se están generando desplazamientos, y luego dentro del temblor de acción tendríamos el que se están generando desplazamientos de partes del cuerpo, que sería tanto el simple como el específico de tarea, como ese intencional que tiene que ver con una diana, normalmente con una diana en cuanto a tiempo y sobre todo en cuanto a espacio. Y luego tendríamos el isométrico y el postural, en el que no tiene que haber tanto desplazamiento de segmentos, pero bueno, hablamos de temblores que tienen que ver mucho con una postura específica. Fijaros aquí que postura específica o tarea específica muchas veces también va a ser difícil diferenciar. Pero lo que quiero que os quedéis es que todos ellos son temblores de acción, ¿vale? No son de reposo. Y ahora viene la pregunta deliciosa que a mí se me podría plantear y decir, un alumno me podría preguntar a mí, y me lo ha preguntado de hecho, oye Juan, ¿y una persona que tiembla estando quieto y sentado, como le pasa a mi abuelo que tiene Parkinson? Al final eso no es un temblor asociado a una postura, porque tiembla sobre todo cuando está en esta postura. Y sin embargo, en la clasificación sería un temblor en reposo. ¿Qué tiene que tener un temblor postural, aunque no tenga movimiento, para no ser considerado un temblor en reposo? Fijaros, esta pregunta es un poquito también de alumnos malintencionados que de vez en cuando te pillan por ahí y dices, oye, pues no me lo había planteado porque yo desde el punto de vista clínico lo veo muy claro, pero es cierto que muchos temblores en reposo aparecen principalmente en ciertas posturas, con lo cual alguien puede decir, posturas, porque mi abuelo cada vez que sienta y pone las manos relajaditas encima de las piernas es cuando más tiembla. ¿Cómo diferenciaríais vosotros? Yolanda, Sergio, contadme un poco. Uy, qué maligna esa gente, ¿no, Juan? Eso no lo sabía yo. Los pobres alumnos es que tiene toda la lógica del mundo, porque claro, tú le dices Van a de temblor huello, postura, que depende de una postura, y te dices, pues coño, si es que mi abuelo siempre tiembla cuando está en la misma postura, que es cuando está tranquilo, sentado. Entonces tú dices, oye, ¿eso es un temblor postura o es un temblor en reposo? Yo pensaba Sí, no, que desde iba a luego. sacar otra pregunta, porque ahora después voy yo a comentar, pero bueno, vamos a responder primero esta. Hay varias malas, ¿eh? Hay varias, los alumnos son muy malignos. Mira, si venía aquí a pillar, yo me voy, ¿eh? Eh, bueno, en principio, lo que tú dices, yo me baso un poco en la clínica y a mí la sensación que me da es que el temblor en reposo no lo puedes generar o no lo puedes llamar tanto con el mantenimiento de la postura y no empeora a lo largo del mantenimiento de esa postura. Es decir, la persona que tiene un temblor, por ejemplo, tipo reposo parkinsoniano, ¿no? Que es el que tú me dices, tiene más un temblor como muy continuo y que se para más con el movimiento que con el cambio de la propia postura, o se cambia solo durante el movimiento que estás haciendo para cambiar la postura. Y quizá otra cosa que a mí a nivel clínico me llamaría un poco la atención es cómo el temblor en reposo no tiene por qué ser en las áreas que están sosteniendo esa postura. Sin embargo, entiendo que cuando yo por lo menos hablo de que una persona tiene un temblor postural, sí depende
de postura y se va a ver muy claramente en esa postura y además en los grupos musculares que la sostienen, no tanto en otras áreas. Por lo menos yo es lo que le hubiera contestado al alumno. No sé si apruebo o no, Juan. Yo estoy también totalmente de acuerdo con Yolanda en ese aspecto de que al fin y al cabo, cuando tú estás, por ejemplo, hablando con un paciente o estás observándolo, pues aparecen ese temblor o esos movimientos en zona o en parte del cuerpo que están totalmente relajadas o están apoyadas, no tienen ningún tipo de tensión. En cambio, cuando, por ejemplo, yo qué sé, o estás sentado con él o estás haciendo algún tipo de mantenimiento de postura en concreto, esa musculatura es la que empieza a temblar. Entonces, esa es la diferenciación que tendría, como que la otra aparece temblor en zonas que no deberían aparecer o que no están siendo tensionadas. En cambio, el temblor postural, sí, esa zona en concreto es la que está sufriendo, pues, ese estiramiento o esa sensación de ceder y es lo que crea ese temblor. No sé, Juan, tú contestas. Muy bien, sí, básicamente eso. Pero añadiría algo. Fijaros, cuando hablamos de postura o hablamos de acción, siempre tenemos que ver primero lo que vosotros habéis comentado de la localización. Es decir, evidentemente en un temblor postural tú necesitas que las partes que están manteniendo la postura, es decir, las que están generando la activación muscular, sean la localización del temblor. Mientras que en un temblor en reposo, pues muchas veces se localiza en zonas que incluso están en cadena abierta, no están generando ningún tipo de activación. Pero hay una regla básica que es que para poder hablar de temblor de acción, la postura tiene que estar mantenida desde lo volitivo o desde lo automático. ¿Vale? Eso es muy importante. No sirve los reflejos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy tumbado boca arriba ahí espachorrado, evidentemente ahí hay reflejos que mantienen mi respiración, ¿no? Que mantienen mi capacidad ventilatoria. Hay distintos. Es decir, yo tengo un tono muscular. Bien, pues si tiemblo ahí, como ahí principalmente estoy tirando de reflejos, no estoy tirando de automatizaciones ni de volitivo, eso es reposo. Se considera reposo aunque yo tenga activación, aunque esté en una postura, pero se considera que la postura que no está mantenida desde lo automático alto o desde lo volitivo no se considera una postura activa, por así decirlo, desde el punto de vista del individuo. Por eso, cuando el abuelico está sentado, él está sentado de una forma completamente inconsciente, es decir, está sentado básicamente con los reflejos, pero no está utilizando ningún tipo de automatización, como en el caso de una bipe, porque por ejemplo, si ya el abuelico estuviera en bipe, eso ya no es un temblor de reposo, si tiembla, aunque esté muy derechico y muy quieto, pero ya en bipe está tirando de automatizaciones, por tanto, de automatización hacia arriba son temblores de acción. Y luego hay un truquillo que yo siempre le doy a los alumnos, que no sé qué os parecerá, porque seguro que no lo habéis pensado, aunque lo sabéis, que es utilizar el truco de la mejora, porque para definir un temblor es más útil utilizar el truquito de la mejora. Y el truquito de la mejora es, como la acción, tú desde el punto de vista volitivo, si la puedes ejecutar, tú le pides al paciente que se mueva, sí, de forma volitiva. Si mejora el temblor, es que era de reposo, y si no mejora, es que era de movimiento, ¿vale? Ya está. Es decir, porque al final el con qué mejora es lo que me dice qué estaba generando el temblor. Entonces, en el caso de un temblor en reposo, tú le pides al paciente que mueva de forma volitiva o automática, pero con ese inicio voluntario, la parte del cuerpo y observas cómo el temblor disminuye, la oscilación disminuye. Por tanto, será un temblor en reposo. Sin embargo, si está en una postura determinada y tú le pides movimiento en esa parte del cuerpo que está manteniendo la postura y el pedirle movimiento lo que hace es que empeora el temblor todavía más, pues entonces que esa postura estaba siendo mantenida de forma activa y por tanto el temblor era un temblor de acción, ¿vale? Entonces, la reglita de la mejora al final es la que te da qué tipo de temblor tenía. Es decir, aunque tú estés manteniendo una postura en isométrico y esa postura esté quietecica, eso no es de reposo. ¿Por qué? Porque si yo te pido con esa parte del cuerpo que está haciendo el isométrico que realices reclutamiento en cinética, al final el temblor no se va a eliminar, porque no va a ser puro en isométrico. Sin embargo, si tú estás manteniendo una postura repachingado, sentado, tumbado o lo que sea, primero que eso no tira de automatismo, por lo tanto no es tan extrapiramidal, es más medular, más troncoencefálico bajo, por tanto ahí no hablaríamos tanto de temblor, y en el caso contrario sí, ¿vale? Entonces esa reglilla a mí, junto con lo que vosotros habéis comentado, me sirve mucho no te fijes tanto en cuándo aparece, sino en cómo empeora y cómo mejora. Si empeora con el movimiento, pues ya sabes que da un temblor de acción. Si empeora con el reposo, pues ya sabes que
era un temblor de reposo, ¿vale? Entonces a mí esa reglilla me sirve mucho. Venga, pues si os parece, después de ahí las preguntas... Bueno, Sergio, ¿qué pregunta tenía de alumno maligno? Porque yo creo que al final de las preguntas es como... Claro, yo, por ejemplo, cuando leí el temblor en isométrico, me resultó muy curioso porque, claro, la definición que hay aquí con las pruebas que comentan, pues es mantener un objeto pesado o mantener las piernas contra gravedad mientras el paciente está como haciendo un abdominal de piernas, ¿no? Y le tiembla el abdomen o el tronco. Y después también se comenta al final el tema de las bolsas de la compra, como que también se han reportado 2 casos acerca de esto. Entonces, claro, mi pregunta era, hay veces que tú cuando haces mucho esfuerzo o haces un ejercicio muy vigoroso o que estás más encima de tus posibilidades, tú tiemblas, tus músculos se fatigan. Entonces ahí yo también dudaría entre si es fatiga, si es temblor, si es que estoy exponiendo mucho al paciente a un esfuerzo muy sobrecapacitado, no sé. Ahí yo la verdad que me confundí un poco. Sí, la duda es lo que comentaba al principio. Efectivamente, las pruebas que se hacen para hablar de temblores isométricos, que son temblores de acción, al final mantener una postura. Entonces, claro, lo que pasa es que yo creo que esto va más por el corte postura funcional. Es decir, como que las pruebas del temblor isométrico son pruebas más de laboratorio, entre comillas, más parecidas a las pruebas que se hacen para praxia, en el que se tira mucho de componente. Porque, por ejemplo, mantén las 2 manos estiradas con la palma para arriba, sujeta un peso sin que se mueva, no sé qué, lo que comentabas tú, las bolsas de la compra y tal, ¿no? Y en el caso del temblor postural, pues suelen ser posturas más del día a día, más cotidianos y como no tan dependientes de la cantidad de contracción para vencer resistencia como en el caso del isométrico. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que al final, si nos la cogemos con papel de fumar, las pruebas que proponen en la evaluación del temblor isométrico no dejan de ser pruebas de mantenimiento de postura. De una postura que puede ser aberrante, que es una postura de laboratorio, que es una postura que no es una postura de lo que entendería una persona como postura, no a tanto en lo cinético, ¿no? Sino son posturas raras, pero al final, desde el punto de vista de fisio, de un fisio, te diría, pues mira, eso no deja de ser una postura, ¿no? Y lo que tú comentas de la fatiga, efectivamente, yo estoy también completamente de acuerdo. En el tema del temblor isométrico, yo creo que ahí entra mucho la coordinación intermuscular desde el punto de vista de la fatiga, y yo creo que quizá la característica como más inherente del temblor isométrico sería que cuando se genera la cocontracción, al final, por esas alteraciones dopaminérgicas, como que se produce la oscilación por la falta de ajuste, pero luego si tú pidieras una contracción en activo con desplazamiento, como se elimina esa componente de coordinación intermuscular así tan a lo bestia, por ejemplo, no es lo mismo mantener una cocontracción del bíceps y el tríceps para mantener una posición determinada, ¿no? Contra una bolsa, contra una aceleración de la gravedad o lo que sea, porque al final ahí yo como que tengo que hacer un ajuste mucho más fino de agonista y antagonista, porque no se me permite movimiento. Sin embargo, si yo le digo al paciente, date con la palma de la mano en la frente, al final esa contracción del bíceps como que arrastra mucho y requiere de una contracción intermuscular que es menos fina, porque el propio desplazamiento del segmento como que es más propioceptivo, es más fácil de gestionar desde el punto de vista nervioso una contracción con desplazamiento de un segmento que el mantenimiento de una postura en isométrico, que al final requiere un ajuste tanto en amplitud como en fuerza, como mucho más ajustado. Entonces yo creo que los autores lo que se basan en esa clasificación en la que ven cómo cuando tú le pides al paciente que mantenga la postura esa que requiere el isométrico, se produce el temblor y sin embargo se diferencia el temblor por fatiga, en el que la fatiga al final te alteraría también la ejecución cuando hay desplazamiento de segmento, no solo cuando se mantiene el isométrico, y en el caso del temblor como que el rendimiento cae mucho en isométrico y luego no cae tanto cuando ya le pides ese kinético, ¿no? Cuando ya le pides el desplazamiento de segmento, que en principio es como que mejora mucho el temblor. Entonces, pues bueno, esto sería como si tú estás muy cansado y te tiemblan las piernas y yo te pido que hagas algo con un desplazamiento de segmento, en principio también debería caer el rendimiento de ese desplazamiento porque estás cansado. No debería haber una caída de rendimiento brutal en isométrico. Y en el caso del temblor es como que el isométrico se nombra por el tipo de prueba que se le pide, pero realmente lo que tú tienes ahí es un trastorno de coordinación intermuscular fino, porque el isométrico al final te demanda, vuelvo a repetir, como una amplitud muy cortita, muy poquita amplitud y una fuerza muy determinada para que ese
esa amplitud no se varíe. Entonces yo creo que van los tiros por ahí, pero coincido con vosotros plenamente en eso, en que al final es una clasificación muy basada en pruebas clínicas de eso, de te pido cosas, si haces esto mal es un isométrico, si haces esto mal es un postural y si no es un kinético. Entonces, yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, pero ya te digo, al final estoy de acuerdo en esa parte de que las pruebas pues es mantenimiento de postura. No sé, Yolanda, tú cómo la... Sí, quizá todo lo que tú dices, que yo lo veo como tú, se me ocurre que quizá otro par de claves que nos podrían hacer ese tipo de diferenciaciones sería, perdona, por un lado, cuando quieres hacer una diferenciación entre un temblor postural y un isométrico, claro, al final yo entiendo que el temblor postural te requiere una cantidad de reclutamiento mucho menor que un isométrico. Al final, por el tipo de pruebas que dicen que pasan cuando están valorando si hay temblores de tipo isométrico, requieres que haya mucha más cantidad de fibras musculares reclutadas en ese momento. Sin embargo, el mantenimiento de la postura no te requiere tanta cantidad de reclutamiento, aunque y por el tipo de reclutamiento también, ¿no? Que sería otra idea, lo que tú hablabas, ¿no? De mucho más volitivo o mucho más en automático entre una forma de temblor y otra. Y por el otro lado, lo que comentaba Sergio de la fatiga, que a mí también me genera siempre esa idea, ¿no? Y que yo al final cuando explico un temblor isométrico, generalmente lo explico como un temblor pues típico de debilidad o de fatiga. Creo que se puede diferenciar en ese caso también en qué momento aparece el temblor. Es decir, cuando tú hablas de que el problema es un problema verdadero de coordinación agonista-antagonista que te está generando un temblor de tipo isométrico, lo vas a ver desde el primer momento en el que pides el reclutamiento muscular. Sin embargo, un temblor que sea de fatiga necesita solicitarlo un poquito más en el tiempo para que al final ese temblor aparezca y como tú dices, al final como que va a ser más coherente en que luego todos los tipos de contracciones van a estar también en dificultad. Entonces quizás yo ese apunte y esas reglillas también creo que a mí por lo menos me sirven un poco para intuir la diferenciación. Pues sí, muy bien. No sé, Sergio, más o menos, ¿no? Yo creo que con todas estas cosillas más o menos lo podemos diferenciar. No, sí, la verdad que perfecto, lo habéis dejado bastante claro. Vale, otro aviso para navegantes. Cuidado, porque estas cosas que tiene el inglés, dentro de los posturales, ¿vale? Dentro de los temblores que tienen que ver con la acción, ¿no? Que son temblores de acción, no temblores de reposo. Dentro de los posturales, en el inglés, y esto es una pregunta que también me han hecho a mí alguna vez, yo es que como llevo ya unos cuantos años dando clase, pues cuando, sobre todo en los TFM y en los casos clínicos, de vez en cuando me lo preguntan. Y una vez me dijeron, bueno, Juan, dentro de los temblores posturales, estos que... Y además fue el mismo alumno que me preguntó por lo del abuelo, ¿no? De si mi abuelo está en postura de reposar, eso porque es un temblor, no es un temblor en reposo, es un temblor, ¿no? Bueno, bien, pues cuidado, porque muchas veces lo vais a ver en inglés que se llama position independent, que es como independiente de la posición. Entonces, es muy raro leer que un tipo de temblor postural es independiente de la postura, ¿no? Es como, vamos a ver, Juan, si es independiente de la postura, entonces no será postural. Cuidado, porque esto que en inglés se nombra así, pero lo que quiere decir independiente de la postura es que aparece en muchas posturas, no en solo una postura, ¿vale? Sino que en el mantenimiento de varias posturas distintas, que pueden ser, pues ya os digo, desde una bipedestación hasta que tienen que ver también con los isométricos si hay flexión de rodilla, hasta, ya te digo, en sedestaciones sin apoyo, es decir, en distintas posiciones, incluso en distintas posiciones intersegmentarias, ¿no? Pues a distintas flexiones de codo mantenidas o por ejemplo, en posiciones de rotación de hombro que combinan con la flexión de hombro o con la abducción de hombro, es decir, independiente de postura no quiere decir que no tenga que ver con la postura, sino que es como que no es solo de una postura, ¿vale? Sin embargo, los position dependent son los que se caracterizan porque aparecen principalmente en una postura y no en otras, ¿vale? Pero todos los dos son posturales porque tienen que ver no con el desplazamiento segmentario, sino con esas activaciones que comentábamos antes que no tienen tanto desplazamiento del segmento, en el que una de las sinergias no es mucho más potente que la otra, como en el caso de los kinéticos, ¿vale? Entonces, para repasar un poquito la diferencia entre postural
cinético e isométrico tiene que ver con todo esto que venimos comentando todo el rato, ¿vale? Tanto en el postural como en el isométrico no suele haber desplazamiento de segmentos, pero en el isométrico se caracteriza la cocontracción entre las sinergias agonistas y antagonistas, ¿vale? Entonces, esa cocontracción tan potente que decía Yolanda es la que define al isométrico, ese requisito de que no haya amplitud, no haya oscilación, y por tanto ahí es muy fácil que aparezca temblor en el caso de que lo haya. En el postural, por tanto, tenemos unos que son como muy característicos de una postura determinada y que no aparecen en otras, y otros como que pueden aparecer en distintas posturas. Y luego en el cinético, el de acción clásico, se diferencia principalmente en eso, en el que aquí sí tenemos desplazamiento de segmentos y por tanto ya sí tenemos como una sinergia, una diagonal del patrón sinergista está más representada, ¿no? Pues eso, si yo me llevo la mano a la nariz, este tipo de cosas, en el que sí hay un movimiento desde el punto de vista de lo que entendería por movimiento cualquier persona, ¿no? Y dentro de los cinéticos, pues eso, el simple, el que es específico de tarea y los intencionales que, bueno, pues que son los clásicos que tienen esa diana que ya hemos comentado antes, tanto espacial como temporal, normalmente espacial. Y yo creo que con esto terminamos la clasificación así en general dependiendo del patrón de activación. No sé qué os parece, chicos. Introducimos a las 9:30 de la noche. No sé si hacer una primera introducción del temblor esencial o nos vamos a cenar. ¿Qué os parece? Pues como apetezca, la verdad es que ya no hemos comido 1 hora y media. Dijimos que nos iba a dar para un par de capítulos y veremos a ver si no para 3. Porque es verdad que si nos ponemos luego a desgranar todos los tipos de temblor y características, pero bueno, quizá la diferenciación clínica y la definición básica de temblor esencial y la diferenciación con el temblor esencial plus podría ser una buena forma de determinar, no sé, lo que me apetezca en realidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Si queréis podemos hacer una breve introducción de LT y después un poco la comparativa con LT Plus. Y si queréis también el otro temblor que hay hasta que no llega a convertirse en un temblor esencial. Pues venga, si os parece, vamos a hacer una definición de temblor esencial que es como el clásico y ya está, y nos vamos tranquilamente, hacemos un repaso, cerramos un poquito así como para que se asienten los conocimientos y ya está, y hacemos otro la semana que viene tranquilamente sobre temblor. Si tenemos muchas semanas y cuanto más alargamos las cosas mejor, que tenemos mucho rollo. Bien, simplemente antes de empezar con el temblor de reposo, pues recordar que el temblor de reposo estaría dentro de este primer eje en cuanto al tipo de activación, ¿vale? El tipo de activación era una de las características de este primer eje, que eran características clínicas del temblor, y dentro de los temblores de este eje que diferenciaba entre el temblor en reposo y el temblor de acción, pues nos encontramos tanto el temblor esencial como el temblor esencial plus. Desde el punto de vista del temblor esencial, normalmente va a ser un temblor bilateral, ¿vale? Va a ser principalmente de miembros superiores. Fijaros que seguimos como con características clínicas todo el rato, ¿no? Entonces, vamos a tener un temblor que es bilateral, que suele incluir a los dos miembros superiores y que va a necesitar 3 años, que esto a mí me parece una verdadera brutalidad. De hecho, el otro día Yolanda me decía que eran 3 años o 3 meses. Y yo automáticamente dije 3 meses, porque es que lo de los 3 años como que me parece mucho. Y siempre que lo pienso digo, no, Juan, esto si te lo preguntaran en 50 por 15, seguro que fallabas de decir, no, yo sé que era mucho, pero 3 años no podía ser, ¿no? Y que tiene, ya os digo, unas características clínicas que si te apetece, Yolanda, pues podemos ir repasando, porque es un temblor que, a pesar de que clásicamente se ha entendido que era como ese temblor que aparece, que no tiene una causa conocida, que no suele ir acompañado de otras cosas neurológicas, y entonces como no va acompañado de otras cosas neurológicas, se le llama temblor esencial, pero ahora en la definición que hacen estos autores ya se necesita como un tiempo muy específico. Incluso te dicen que bueno, que puede ir o no puede ir asociado a otros tipos de temblores que no sean tanto de miembros superiores, sino que sean, por ejemplo, de la voz, de la cabeza, incluso de miembros inferiores, y que si tiene signos asociados, pues ya pasamos a denominarlo temblor esencial plus. Pero yo creo que esta entidad clínica
pues a todos nos suena, porque es el tipo de temblor este que muchas veces dicen, ¡ay, tiembla! Y te dicen, pues eso, una persona así, pues ya con unos 50, 60 años, ¿no? Todos conocemos a alguien que no, pero me ha dicho el médico que esto no, es que esto no es malo, que esto es, pues ya está, que es un temblor familiar, un temblor esencial, me ha dicho, ¿no? Y otra cosa que te suelen comentar mucho, que lo comentan también en el artículo y que como curiosidad así para ir cerrando el programa, pues es siempre muy llamativa, siempre te dicen, y yo me tomo un par de cervezas y se me quita. Y claro, cuando no sabes mucho de neuro dices, cuidado, este se ha quedado con lo de las cervezas, con lo de que no fume no y coma bien y todo eso no se queda, pero con lo de que se puede tomar 2 cervezas para que se le quite el temblor, se ha quedado, ¿no? Y ya es un clásico, es un temblor que suele tener un desarrollo como muy progresivo, que normalmente es muy poco limitante, que la persona no se suele preocupar mucho, se suele preocupar mucho de inicio porque piensa que puede estar haciendo un Parkinson, ¿no? Pero como que cuando se ve que el desarrollo no es tan negativo, no se acompaña de los signos clásicos de Parkinsonismo, encima tiene una evolución larga y presenta estas características como que mejora con el alcohol, pues muchas veces ya se quedan tranquilicos y dicen, no, se me ha dicho el médico que esto es un temblor familiar, que esto es genético y que esto no es malo, ¿no? Así que, bueno, pues comentadme lo que os apetezca así para empezar y luego ya profundizamos en otros capítulos sobre este temblor esencial. Pues a mí lo que también me llama la atención es, como tú dices, esa benignidad, ¿no?, que se le da normalmente al temblor esencial cuando se diagnostica. Porque es verdad que es lo típico de, uy, tiemblo, pues sí, pero no es un temblor malo, esto no pasa nada. Y bueno, me ha llamado también mucho la atención cómo describen que al final el temblor esencial como que puede ser el primer paso hacia alguna neurodegenerativa tipo Parkinson o distonía y demás, como que inicia por ahí, aunque es verdad que, como hablábamos antes, parece que si la persona que tiene temblor esencial desarrolla luego un Parkinson, va a ser un Parkinson bastante más benigno que cuando empieza con otro tipo de signos. Pero bueno, un poco por hacer esa definición de qué es el temblor esencial y más o menos cómo lo diagnostican los neurólogos, pues un temblor que tiende a ser como muy único, es decir, es como el único síntoma. De hecho, si hay algún otro síntoma, ya no se podría definir como temblor esencial según esta nueva revisión y habría que pasar a llamarlo temblor esencial plus, cosa que luego los autores como que le echan su cara y lo critican bastante, porque a nivel luego de neurociencia no lo lees y no es tan difícil hacer esa diferenciación entre, vale, ahora mismo es el único signo que tengo, pero ¿y si dentro de un mes me aparece otro? Ya entonces no tengo temblor esencial y a lo mejor me has metido en un estudio, ¿no? Y tal, pero bueno, quitando un poco eso, podríamos definirlo como eso, como un síndrome de temblor más de tipo de acción, es un temblor que aparece durante el movimiento, que la localización es principalmente en las extremidades superiores, aunque como tú dices, pues se describen otras áreas que pueden estar también afectadas, como por ejemplo la lengua, la cabeza, que va ya un temblor de tipo más vocal, más del habla. Y bueno, la característica al final es que este temblor de acción tiene una tendencia a ser bastante simétrico, aunque puede haber asimetría entre un miembro superior y el otro, y es un temblor, pues como pasa con casi todos los de acción, que tiene una frecuencia relativamente baja, aunque de eso también es bastante heterogéneo y hay algunos que sí que tiene una frecuencia bastante más alta. La forma de ver lo que normalmente tienen los clínicos es pues que la gente ponga las manos extendidas hacia el frente y ahí se empieza a ver como esa especie de temblor, o la prueba que antes has comentado de tocarse la nariz, e incluso es bastante visible pues si les pides que echen agua en un vaso o que te pinten una espiral, ¿no? Son como las formas más clásicas y aparece pues ese temblor durante el movimiento. Y algo interesante, como tú decías, o así curioso, es que no se sabe muy bien por qué, o bueno, podríamos hacer nuestras conjeturas, pero mejora con la ingesta de alcohol. Y es verdad que en el artículo, pues los autores dicen un poco eso, como es una característica que es muy común y que
se repite en todas las personas que tienen este diagnóstico. Sin embargo, no es uno de los criterios diagnósticos que, bueno, me imagino que será pues porque un sanitario no puede decir, venga, vamos a probar a que te tomes una droga y ver cómo, bueno, sí, en realidad eso lo hacen los médicos bastante, y ver cómo reacciona, ¿no? Pero bueno, no entra dentro de los criterios diagnósticos. Sí, yo creo que este temblor, una de las cosas por las que la gente no se suele preocupar es verdad que, y también lo comentan los autores, porque tiene una carga genética familiar muy, muy importante, ¿no? Y por eso yo siempre lo que he escuchado es, no, si esto es de familia, si esto es mi madre mía, no sé cuánto, no sé qué, y es como que tú ya has visto que tus padres alguno lo tenía y que no le ha repercutido y se han muerto de viejos ya al final sin desarrollar ningún tipo de cosa rara, y como que al final genera ese tipo de como de tranquilidad, ¿no? Pero es verdad que es una entidad que a mí me llama mucho la atención, entre otras cosas por eso que tú comentabas, porque se habla de frecuencias que son bajas, pero bueno, por ejemplo, en el artículo hablan de frecuencias que van de los 4 a los 12 hercios. 4 hercios es verdad que es una frecuencia baja, pero 12 a mí ya me parece que eso es un temblequeo importante, ¿no? Y luego sobre todo se observa mucho, pues por ejemplo, en actividades de la vida diaria, pero no tanto dependiente de postura ni dependiente de actividad, sino como dependiente pues de ciertas posiciones, pues por ejemplo cuando llevan los platos de la comida, es muy característico, ¿no? Cuando van a servir un plato de comida, pues ves que cogen el plato y empiezan como a hacer prosupinación así, alternante muy rápida, y en cuanto sueltan el plato como que disminuye. Entonces es un temblor que sobre todo suele ser más cinético, mucho más cinético que postural. Por tanto, ya os digo, tiene que ver también con el mantenimiento isométrico muchas veces, incluso ves cómo se acelera, cómo aumenta un poquito de velocidad con el mantenimiento de estas posturas que tienen que ver con el uso de objetos, y al final es un temblor que también es muy distal, y que, pues bueno, es cierto que es mejor pronóstico cuanto más bilateral sea y cuanto más simétrico sea. Es verdad que si se observa que un hemicuerpo va bastante peor que el otro, pues ya tendríamos que estar pensando en hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de entidades. Y bueno, ya os digo, al final a mí me interesa bastante lo que hacen estos autores, que decir, bueno, lo mismo, deberíamos hacer un cribado y todo el mundo que tiene temblores así como signos predominantes durante mucho tiempo, pues lo mismo como que habría que hacerle algún seguimiento, pues porque hay un porcentaje que si al final desarrollan otro tipo de signos que se van hacia pues el ET Plus este que comentan ellos, o incluso hacia los parkinsonismos y el Parkinson. Aunque sí es cierto que comentan que la gente que empieza con temblores esenciales y luego desarrollan la enfermedad de Parkinson, como que son personas que llevan progresiones más lentas y como que tienen un pronóstico más favorable, ¿no? Que en el caso del Parkinson en general. Entonces, como, fijaros, contra todo pronóstico, cuando antes empiezas a temblar y cuanto más de intención es el temblor y menos de reposo, y cuanto más tiempo se mantiene el temblor como signo, pues eso, como el signo más importante como que es mejor que la enfermedad debute desde otros tipos de ejes, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante comentarlo porque es curioso y va un poco contra lo que se suele pensar, ¿no? Así que, Sergio, coméntanos algo y vamos cerrando, que son las 10:09. Sí, la verdad que nos hemos liado aquí los tres a charlar un rato. Que nadie comenta también acerca de los signos también, pues los síntomas por lo mejor no motores, que también muchas veces no se tienen en cuenta, pero como dice en el artículo, pues estas personas también después tienen problemas a nivel cognitivo, ansiedad, depresión, apatía, problemas de sueño, que yo creo que también son los que agravarán más ese temblor esencial. Entonces, pues como dice muy bien el artículo, que no solamente cuando una persona tenga temblor o Parkinson, no sé qué, nos fijemos en los síntomas motores, sino que también los no motores son muy importantes porque podrían también mostrar un agravio de esta sintomatología. No sé ustedes qué pensáis. Sí, yo creo que siempre va muy, muy relacionado. De hecho, fijaros que en los temblores de acción, en este eje primero, nos meten, por ejemplo, estos temblores fisiológicos que tienen que ver, pues fíjate, con la toma de cafeína, incluso con estar un poquito más ansioso, no sé cuánto, y que al final meten como aumentos, son temblores de frecuencias ya más altas, que ya sí van por los 12 hercios o así, y que luego hablaremos ya de ellos, incluso después de hacer ejercicio, ¿no? Cuando está uno así como muy de subidón, pues pueden aparecer temblores que entran dentro de este primer eje de actividad-reposo,
en cuanto a características clínicas y que, pues fíjate, es que si hay gente que se toma un café y le entra un tembleque que le limita mucho, ¿no? Y yo eso sí me lo he encontrado, gente que me dice, mira, yo es que no bebo café, no tomo no sé cuánto, porque es que se me lía un temblor que es que parece que me preocupa, que llega un momento en que parece que me va a dar algo, ¿no? Entonces yo coincido mucho contigo en que, evidentemente, si estamos hablando todo el rato de que el temblor está muy asociado a la extrapiramidal, que básicamente los temblores mejor descritos son los que tienen que ver con el eje de la dopa, pues al final los neurotransmisores tienen muchísimo que ver con la emocionalidad, muchísimo que ver con el sistema límbico, y aunque son ejes distintos, ¿no? Porque sabéis que dentro de las rutas de ciertos neurotransmisores, pues aunque sean los mismos neurotransmisores, pero dependiendo de dónde estén, hacen unas funciones u otras, pero al final pues tienen muchas características en común y claro, evidentemente que pues todo el eje hipotalámico pues, al final tiene mucho. De hecho, fijaros que dentro del segundo eje de las etiologías, pues hablamos en un momento determinado de las etiologías hormonales, ¿no? Cuando hablábamos del tiroides. Entonces, al final, pues todo lo que tiene que ver con hormonas, neurotransmisores, estados de estrés, de ansiedad, depresión, al final yo creo que esto es un poco, no sé qué fue antes, ¿no? No sé si al final, como que no sea todo un mismo cuadro, ¿no? Nada más que dándole por distintas vías. Una vía más motor, postural, no sé cuánto, y a lo mejor otra vía que tiene más que ver con la emocionalidad y con la conducta, ¿no? Pero yo creo que al final está todo tan relacionado que es maravilloso, a la vez que muy complejo. Así que, si os parece, pues vamos a iniciar o vamos a presentar el próximo capítulo en el cual vamos a desarrollar mucho más este primer eje que tiene que ver con características del temblor. Y si hoy nos hemos metido principalmente en esta diferenciación entre el patrón de activación de temblores de reposo, en el que hablábamos de esos temblores aislados, en los que hablábamos de temblores que tenían que ver con el déficit dopaminérgico, como acabo de decir, incluso los temblores distónicos, ese primer grupo de temblores en reposo que mejoran con la activación, que mejoran cuando le pido al paciente actividad muscular. Y luego tenemos el grupo de los temblores más de acción, en el cual teníamos los isométricos y los posturales, que se diferenciaban en esa contracción y en las amplitudes de los que pedíamos y en las pruebas que ejercíamos. Dentro de los posturales, unos que dependen de posturas específicas y otros como que son más relativamente independientes y aparecen en varias posturas. Y luego el kinético de toda la vida, el cinético, que es el simple, depende de tarea, y luego el temblor intencional, que sería ese que comentábamos que tiene como una diana específica temporal y casi siempre más espacial. Luego nos hemos metido en los temblores esenciales, que ya hemos descrito, hemos empezado, pero volveremos a profundizar un poquito más en ello en el siguiente capítulo. Y simplemente cerrar diciendo que junto al eje del patrón de activación, en el cual tenemos pues el temblor esencial, el esencial plus, este fisiológico que comentaba yo antes que tiene que ver con los patrones de activación, pues tenemos otros tipos de ejes y hablaremos en el próximo capítulo de los temblores focales, que son aquellos que como que afectan a partes muy específicas, pues puede ser la cabeza, como puede ser las estructuras relacionadas con la voz, ¿vale? Otros temblores que son específicos de tarea, que estos serían cinéticos dentro de los que hablábamos antes, pues como puede ser, comentaba antes, el del escribiente, los de los músicos, ¿vale? Temblores ortostáticos que tienen que ver con posturas mantenidas, ¿vale? Y que están muy relacionados también con el isométrico. Y luego, pues, otros temblores que tienen que ver ya, pues, con distonías, con miorritmia, en fin, con otros signos neurológicos de los que también hablaremos. Y, por supuesto, si nos quedará tiempo, deberíamos también hacer un diagnóstico diferencial con el temblor funcional, porque el temblor funcional también entraría dentro de este primer eje de diferenciación en el que hemos incluido la acción reposo, que sean focales de una parte del cuerpo determinada, que sean específicos de tarea, ortostático, isométrico, pero al final los temblores funcionales tienen unas características muy determinadas, muy llamativas, y para un fisio o para un profesional de la salud que no tenga cierta experiencia, pues los puede confundir con otros tipos de temblores. Entonces es verdad que creo que aunque sea un tema espinoso y difícil a lo mejor de explicar de un punto de vista más científico y tendremos que tirar más de experiencia y de los pacientes que hemos visto, sí habría que por lo menos hacer una definición del temblor funcional porque es más frecuente de lo que pensamos y cumple unas características que se necesita un poquito pensar en ellos para detectarlos, pero que una vez que empiezas a detectarlos, pues te das cuenta que hay muchos temblores funcionales en clínica y que se tienen que tratar de una forma distinta a los otros tipos.
Así que bueno, yo creo que esta sería como la presentación del siguiente capítulo en el que nos vamos a dedicar a todos estos tipos de temblores ya del eje 1, en el que profundizaremos todavía más en el temblor esencial, pero que nos iremos pues a muchos otros. Bueno, Yolanda, Sergio, yo encantado de hablar, charlas con vosotros. Si alguien de los que está abajo quiere subir para hacer algún comentario, para proponernos algo, para hacernos alguna crítica, pues tiene los brazos abiertos. Y mientras tanto, pues solo me queda despedirme de vosotros y ya está, que me contéis que os ha parecido un poquillo y os despidáis de vuestros seguidores, múltiples seguidores del podcast. Y que ya está, que yo he estado muy agustico, que al final es un tema que yo sabía que se da para mucho y que si queremos explicarlo bien y que la gente se entere, tenemos que ir despacito y tenemos que ir recapitulando y tenemos que ir dándole un poquito de vuelta. Porque si no, al final, si nos ponemos aquí como los loros a hablar de tipos de temblores, características, al final la gente apaga la radio y dice, mira, no, para esto me leo el artículo. Así que, bueno, Yolanda, Sergio, contadme lo que queráis y vamos cerrando. Pues nada, yo estoy muy agustico con los dos y espero poder estar el martes que viene para seguir haciendo el repaso de esos tipos de temblores que ya, como te decía al principio, creo que a nivel clínico nos pueden aportar un montón. Entonces, pues, encantada, como siempre, de estar por aquí y de, bueno, poder aportar, como tú decías, un poco la parte clínica y de ejemplillos y eso, que creo que hace más ameno escucharse el artículo, verse la película, como decía el Manuel que iba a hacer, en vez de leérselo, con lo cual, pues aquí nos vemos la semana que viene si no pasa nada. Hay que ver, Manuel, cómo se ha escaqueado hoy, ¿eh? Y encima se ha leído el artículo y dice que se va a ver la película. Es que hay que ver. Y después no ver ninguna película. Yo simplemente quería agradecer a los dos el poder compartir este momento con ustedes, porque ya sabéis que sois mis dos grandes mentores en esto de la neurofisioterapia. Y nada, yo creo que desde que enviasteis el artículo, pues algo era muy completo. Y son dudas que tanto a gente que no tiene tanta experiencia como a gente que a diario vemos personas con este tipo de patología o de signos, nos ayuda también un poco a diferenciarla, a remarcar si es, si no es, y también pues a refrescar un poco todos esos conocimientos que tenemos. Así que os agradezco mucho el tema y el siguiente martes estaremos aquí. Ay, Yolanda, que se nos hacen grandes los niños, hay que ver, ¿eh? Okay. De verdad, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Que íbamos a tener niños ya criados por ahí de casi 7 ediciones ya, madre mía. Pues muchas gracias a ti, Sergio. Nos vemos el martes que viene. Yo encantado siempre de cuanta más gente hable mejor, cuanta más experiencia mejor. Y al final, lo que os digo, no sé si sacamos muchas cosas en claro, pero y lo entretenidos que estamos, que es lo más importante, ¿no? Que estamos aquí charlando de cosas que nos interesan y que nos gustan y que al final lo bonito que tiene la neuro es este tipo de cosas, ¿no? Que hasta nos surgen dudas sobre la marcha, vamos sacándole punta a cosas que leemos en el artículo, nos vamos planteando, pues esto del isométrico, el postural, no sé qué, el para arriba y para abajo. Y yo creo que esto es, al final es como muy valiente, muy entretenido. Y que yo creo que a la gente que de verdad le guste la neuro, pues escucharnos es un reflejo de sus dudas diarias, de sus inquietudes, de sus inseguridades, ¿no? Y creo que es muy enriquecedor al final ver y decir, mira, estos 3 que están aquí hablando en la radio y que al final, pues mira, se les plantean las mismas dudas que se me plantean a mí, tienen las mismas inquietudes, al final pues utilizan las mejores herramientas que tienen y se leen los artículos y sacan cosas en claro, pero les siguen quedando dudas y esto es como un círculo que nunca termina y que nos tiene a todos aquí enganchados a la neuro y a la fisioterapia neurológica que al final es tan bonita. Así que ya está, solo me queda despedirme. El martes que viene seguimos temblando, no de frío, sino con el artículo. Y ya está, nos veremos en Temblor 2 si queréis y os deseo una feliz semana y que tengáis mucho cuidado con el coronavirus, que madre mía, cómo está la incidencia y vaya anillo llevamos más malo de inicio. Así que cuidaros mucho, de verdad, protegeros lo que podáis y de verdad, tomároslo en serio que esto todavía le quedan muchos coletazos. Así que chicos, muchas gracias de verdad. Os espero en Temblor 2, seguramente en Temblor 3, si vamos al paso que vamos. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Pasad buena semana y como siempre digo, que el movimiento os acompañe. Hasta luego. Adiós chicos, buenas noches.
Neuroconciencia, del caos a la sinergia.